Hola, soy Diego Garrocho, jefe de opinión de ABC. Esto es Después de la Tercera. Guillermo del Valle nació en Madrid en el año 1989. Es abogado y desde hace más de 10 años se dedica al libre ejercicio de la profesión, además de prestar sus servicios en el turno de oficio. Del Valle es colaborador de distintos medios de comunicación y defiende las coordenadas de una izquierda socialista, igualitaria y laica, igual de crítica con el neoliberalismo que con los nacionalismos identitarios. Este rasgo es el que las izquierdas federalistas no le perdonan, pues Del Valle es, sobre todo, un defensor de la igualdad ante la ley como principio rector de la idea de ciudadanía. Desde hace algún tiempo dirige el think tank El Jacobino y acaba de lanzarse al terreno político promoviendo Izquierda Española, un partido con el que concurrirá a las próximas elecciones europeas. Hoy viene a Después de la Tercera, Guillermo del Valle. Guillermo del Valle, bienvenido a ABC. Muchas gracias. En las últimas elecciones del pasado julio vimos que tímidamente empieza a volver un marco bipartidista. Y sin embargo, en este contexto habéis decidido, tú y unos cuantos jacobinos, ahora volveremos a la idea de la condición jacobina, habéis decidido fundar un partido político que se llama Izquierda Española. ¿Por qué Izquierda Española? Bueno, Izquierda Española porque yo creo que hace falta en España una formación política que defienda al mismo tiempo los servicios públicos, el Estado social, el principio de igualdad en el plano social y económico, pero que no tenga alergia a la comunidad política como condición de posibilidad de todo lo anterior. Es decir, la igualdad territorial es un principio completamente abandonado por nuestra izquierda oficial. Ese marco bipartidista está profundamente condicionado, lleva mucho tiempo condicionado, por fuerzas centrífugas que no tienen una agenda de Estado, ellas mismas lo reconocen, ¿no? Tienen una agenda de fragmentación, de atomización del Estado, de hacer imposible la gobernabilidad del Estado porque quieren romperlo, quieren fracturarlo. Y llama especialmente la atención desde nuestro punto de vista que sea la izquierda, en principio la más emparentada con valores universales como la solidaridad, como la igualdad, como la libertad de todos, la que esté en manos de esas fuerzas políticas tan reaccionarias, ¿no? Esa anomalía que no comprendemos, que nos parece inaceptable y además peligrosa, que tiene implicaciones materiales muy graves para los trabajadores, pues es la que nos hace conformar esta formación política, ¿no? Que busca eso, defender la igualdad en todos los planos, básicamente, por resumirlo en una palabra. ¿Y la igualdad es patrimonio de la izquierda? Porque lo que pienso es que a lo mejor la izquierda o la izquierda española sencillamente ha tomado una deriva cultural que efectivamente es o muestra una cierta afección por lo territorial, por lo federal. Pero hay otras opciones que no necesariamente son o se autodesignan de izquierdas y que, sin embargo, sí pueden exhibir una sensibilidad por la igualdad. Pienso en la democracia cristiana, por ejemplo, que sé que os sentís muy lejos en algún sentido y volveremos también a vuestra idea de laicismo fuerte, pero a lo mejor es que hoy la izquierda ya es otra cosa. No, indudablemente. Yo creo que las izquierdas son plurales y a veces contradictorias y enfrentadas entre sí, ¿no? Es un concepto que no es unívoco. Y con la derecha pasa lo mismo, ¿no? Porque efectivamente yo a veces pienso que ha sido de esa democracia cristiana que indudablemente en política económica, por ejemplo, no estaba alejada de un criterio de bien común y puede estar muy alejada de nosotros en cuestiones de derechos civiles, o en cuestiones morales, o en cuestiones de laicismo, indudablemente, o otra perspectiva de intervención pública en la economía, pero que tenía un criterio de bien común. Bueno, el partido político que debía representar esas coordenadas de la democracia cristiana o los partidos políticos que en España deberían representar ese espacio, pues yo creo que no lo representan para nada bien tampoco. Es decir, que sí que es cierto que una parte de la derecha invoca el principio de igualdad y como invoca el principio de libertad, pero habría que ver qué significan esos principios, ¿no? Para salir un poco de la estrategia populista de los significantes vacíos, ¿no? Porque una igualdad, una libertad totalmente desprovistas de las condiciones materiales, de la garantía de las condiciones de vida de los ciudadanos, que sea completamente ajena a la garantía, a la provisión de servicios públicos, o que participe de un determinado integrismo, fundamentalismo de mercado que a veces vemos muy claramente en discursos como los de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Cuando reivindica hace una crítica, ¿no? De un cierto conformismo de los jóvenes que exigen sus derechos, como si, por ejemplo, un trabajador que viera impuestas unas condiciones fraudulentas como falso autónomo, ¿no? Como tantos repartidores hoy que son falsos autónomos,
autónomos, pues pudiera ser realmente libre si sus condiciones materiales no están garantizadas y si no se cumple la ley como garantía de esa libertad. Con lo cual esos principios que podía también representar parte de la derecha, pues creo que han sido abandonados en una deriva profundamente individualista, a lo Milei, que creo que ha llegado a una buena parte de la derecha, que incluso en algunas partes de España es hegemónica, ¿no? Hay una derecha más bien fundamentalista de mercado, de mercados desregulados, y que practica un concepto de libertad desde mi punto de vista muy pobre, ¿no? Que no tiene nada que ver ni siquiera con, ya no digamos con un liberalismo igualitario rawlsiano, pero ni siquiera con un liberalismo clásico, ¿no? Que defendía, pues, por ejemplo, la tributación de las herencias como fuente de desigualdad más injusta, ¿no? Más alejada de la meritocracia. Hoy vemos un liberalismo muy individualista, un libertarianismo en la derecha. Por tanto, creo que tiene más sentido que sea la izquierda que defienda un concepto republicano de libertad, la libertad de todos, ¿no? De todas las personas, la libertad que si no se garantiza para aquellos que menos tienen, para los más pobres, para las clases más depauperadas, pues qué libertad es esa, ¿no? Y efectivamente la izquierda oficial, decimos nosotros, ha tenido una deriva muy clara, ¿no? Por la pendiente del identitarismo, de la exaltación de las diferencias. Pero creo que no cabe resignarse. Creo que hay otras izquierdas, y hay una izquierda de vocación igualitaria, una izquierda que no abandona el proyecto del universalismo, de la emancipación colectiva, un proyecto para todos, y que quiere salir de ese laberinto identitario, de los pequeños grupos o tribus identitarias enfrentadas unas para otras, o unas con otras, que además creo que en la materia territorial tiene unas implicaciones muy claras de que el proceso de confederalización del Estado, en el que estamos ya inmersos, es especialmente lesivo para la causa de la igualdad social y económica, de la redistribución de la riqueza, ¿no? No en vano, algunos economistas de corte libertariano, hablábamos antes, como Juan Ramón Rayo, han hecho una crítica muy fuerte a la izquierda española y han dicho que es la izquierda coherente, que esa izquierda confederal que tenemos, PSOE-Sumar, es una izquierda que le viene mejor al neoliberalismo en el sentido de que fractura el poder político. Yo creo que frente a esa fractura del poder político nosotros tenemos que defender espacios de soberanía más amplios y desde luego de soberanía funcional, ¿no? Respecto a las concentraciones de capital. Yo no estoy tan seguro de que fracture el poder político, creo que fractura el cuerpo político. Porque yo creo que ponerle límites al poder político, quienes defendemos un liberalismo clásico, y estoy contigo en que habría muchos sedicentes liberales que si leyeran a Locke se iban a caer de espaldas, ¿no? La comprensión de la propiedad en Locke, por ejemplo. Pero sí creo que efectivamente lo que se da, digamos, en el modelo federal es más una ruptura, una quiebra del cuerpo político y no tanto del poder político. Pero otro de los rasgos sobre el que creo que no se insiste tanto cuando se trata de hacer un retrato de vuestra recién nacida formación política es vuestra proyección republicana, abiertamente republicana en el sentido más clásico. La gente cuando escucha una idea republicana piensan que es la negación de la monarquía o la negación del rey y olvidan que el republicanismo en su sentido más clásico, uno, es compatible con la monarquía y lo que asume es una promoción pública de determinadas formas de vida y virtudes civiles. Es la constitución del individuo a partir de la participación en lo colectivo, yendo muy rápido. Pero ¿no da miedo, en medio del siglo XXI ya andado, volver a los ideales republicanos donde se proyecta un ideal de ciudadanía? ¿Dónde queda el espacio para que efectivamente cada individuo pueda programar un ideal de vida distinto al que se impone desde el poder? Porque los ideales republicanos, que son muy moralistas, en el fondo también pueden acabar lesionando el legítimo disenso de ese individuo aislado que no quiere vivir como le obligan a vivir. No sé si tú estás de acuerdo con eso, si te parece individualismo atroz. No, es decir, me parece muy interesante, ¿no? Yo creo que el ideal de ciudadanía sí permite la realización de proyectos de vida distintos y garantiza realmente una expresión del individuo que no tiene que estar, por así decirlo, constreñida por el poder político, ¿no? Creo que efectivamente nuestra formación política rescata esos valores republicanos clásicos, en principio, y para empezar por el principio del imperio de la ley como el resultado de la deliberación y de la participación colectiva, así como la garantía de la libertad real de las personas, ¿no? El imperio de la ley, ¿no? Me preocupa esa deriva populista de una parte de nuestra izquierda que ve en la ley o en el Estado de Derecho o en la separación de poderes reminiscencias burguesas. Al revés, hoy con el capitalismo transnacional de concentraciones de capital en manos privadas, como nunca quizás antes en la historia, ¿no? Ese imperio de la ley puede ser
perfectamente emancipador, es emancipador. Otra cosa es que tenemos que hablar de leyes justas, obviamente, y de derechos sociales efectivamente garantizados, y de un concepto de ciudadanía que vaya más allá de lo formal, ¿no? Pero ese desprecio irresponsable por la ley común frente a la ley especial, frente al privilegio, frente a la impunidad, frente a una justicia a veces estamental, ¿no? En un contexto capitalista de concentraciones de poder, como decía, que lo que hace es someter a los más débiles. No me da miedo el concepto de ciudadanía y no me parece incompatible con el desarrollo de proyectos personales distintos entre los diferentes ciudadanos, pero a partir de la asunción de unas leyes comunes respecto a las cuales ninguna identidad cultural, religiosa y menos aún étnica o etnolingüística, como ocurre en España, se conviertan en filtros de acceso y de estratificación de la ciudadanía, como hoy defiende una parte de nuestra izquierda, ¿no? Que está defendiendo un proyecto de extranjerización de millones de personas, ¿no? De ciudadanos de primera y de ciudadanos de segunda, o de nativos pegados al terruño, ¿no? Y de ciudadanos desprovistos de derechos. Yo creo que esos principios republicanos bien entendidos, que van mucho más allá de la forma de gobierno, indudablemente, como decías, y también de crítica a una suerte de republicanismo hueco, ¿no? De republicanismo hueco que incluso en la impugnación de los privilegios no se toma en serio a sí mismo, ¿no? Porque uno no puede defender una impugnación de los privilegios formales o representativos y defender la maximización de los privilegios sociales económicos, ¿no? ¿Qué republicanismo es ese, solemos decir, de los derechos históricos o de la foralidad, ¿no? Eso me parece más bien la maximización del peor principio monárquico, ¿no? De un principio monárquico, ese sí, incompatible con un sistema democrático. Os llamáis Izquierda Española, pero provenís de un think tank, o creo, digamos, que el caldo de cultivo que hizo posible el surgimiento de este partido político es algo parecido a un think tank que llevaba por nombre El Jacobino. Y me pregunto si no había dentro de la tradición española una figura que pudiera vindicarse, que no fuera, ya digo, ese arquetipo que habéis proyectado del jacobino, cuando además la tradición jacobina no dialoga exactamente de manera afable con las garantías de las democracias liberales contemporáneas. Entonces no había nada en España y no había nada que no estuviera manchado de sangre, que hubierais podido escoger como... regueros de sangre hay en torno a cualquier ideología, convendremos, ¿no? O a las guerras de religión, y nadie hoy se deja de reivindicar católico o cristiano por las toneladas de sangre que pueda haber detrás de esas invocaciones, ¿no? Porque, en fin, yo creo que todas las ideologías tienen detrás de sí un importante reguero de sangre. Indudablemente el jacobino era un think tank, es un think tank, ¿no? Que busca en su formulación provocar, ¿no? Hacer una provocación sobre esa asimilación, creo, espuria del progresismo de la izquierda con una serie de proyectos de centrifugación del poder del Estado y de defensa de proyectos centrífugos en cuanto a la organización territorial. Nosotros buscábamos significar que al revés, que una izquierda incluso transformadora, que busque transformar las sociedades políticas en sociedades más justas, más igualitarias, más fraternas, necesita de estados fuertes, ¿no? Ese era el planteamiento de origen, no buscaba ni un guiño afrancesado ni desde luego un fundamentalismo nominal o nominalista, ¿no? De hecho, el nombre del partido político creo que no deja lugar a la duda, ¿no? No, yo creo que no hay que importar ninguna tradición. Creo que indudablemente en el liberalismo español decimonónico, ¿no? Hay un precedente, la revolución liberal. Lo que pasa es que una revolución liberal en buena medida incompleta, ¿no? Incompleta por ese gran elefante en la habitación que hoy sigue condicionando nuestra vida política, que es el carlismo. Y los restos del carlismo y el neocarlismo, que, hombre, convendremos que el carlismo tiene poco que ver con los proyectos de emancipación, con la tradición socialista, con la tradición republicana. Y sin embargo, a pesar de todo eso, el neocarlismo hoy sigue determinando y condicionando, por lo menos de manera muy clara y sistemática, la política española, ¿no? No hay nada más que ver nuestro gobierno. Depende de formaciones de origen neocarlista, ¿no? Que están poniendo encima de la mesa proyectos que niegan lo común, que exaltan lo particular, que vindican una serie de derechos históricos incompatibles con una comunidad política moderna, democrática, mejores derechos para unos ciudadanos, para unos nativos, según su visión, respecto a otros, ¿no? Esto tiene implicaciones materiales. Parece que hablamos de un debate teórico, de un debate abstracto, un debate histórico, ¿no? Tiene implicaciones materiales. Nosotros hemos puesto algunos ejemplos, ¿no? La confederalización del Estado, por ejemplo, en materia fiscal, ¿no? La ruptura de la hacienda común significa debilitar el poder político, los instrumentos para la redistribución de
la riqueza. Y eso tiene una íntima relación con hacer más regresivos los sistemas fiscales. Cuando nuestra izquierda oficial critica a Ayuso la competencia fiscal a la baja en impuesto de sucesiones. Antes hablabas de liberales clásicos, ¿no? El impuesto de sucesiones que tanto defendieron algunos liberales clásicos, ¿no? O el impuesto de patrimonio, o incluso el IRPF. Hemos ido más lejos que estados federales como Alemania o Estados Unidos. Eso ocurre porque algunas fuerzas de corte neoliberal creen en ello, pero además porque la organización territorial del Estado, tan centrífuga, tan confederal, tan asimétrica, tan vaciado el Estado central como está en España, permite, aboca eso, ¿no? O aboca una competencia fiscal a la baja, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, en materia laboral. Tenemos unos socios de este gobierno que defienden la prioridad del convenio colectivo autonómico respecto al estatal. Y nos dicen, hombre, es para mejorar las condiciones de los trabajadores. Pues ningún problema, ¿no? También el convenio de empresa a veces mejoraba el convenio de sector. El problema es que debilitar, parcelar el cuerpo político, ¿no? Y la unidad de negociación, la fuerza de negociación de los trabajadores, pues debilita, fractura, ¿no? Hay mil y un ejemplos, ¿no? El tema de Rodalíes, por ejemplo, la transferencia. ¿Qué están diciendo algunos sindicatos, ¿no? Pues que eso es una manera, es la antesala de privatizar el servicio público, ¿no? O de seguir privatizando el servicio público y de debilitar la capacidad de negociación. Con lo cual el jacobinismo sí que creo que es muy útil para significar esa gran contradicción, ¿no? Que el debilitamiento del Estado, que la centrifugación del Estado tiene implicaciones materiales y lesivas para la causa de la igualdad y de la redistribución. Y eso no lo dice ni ninguna de nuestras izquierdas oficiales. Y eso sí lo dice, y viene a decirlo muy claramente Izquierda Española. Yo te escucho y tu discurso encaja perfectamente, encaja de una manera estrictamente coherente con la ortodoxia de la izquierda. De modo que la pregunta más obvia o más inmediata es ¿cómo es posible que alguien como tú con tu discurso no haya encontrado acomodo en ninguno de los partidos que ya existen? Es una gran pregunta. No sé si soy la persona más capacitada para responder eso, porque habría que preguntar a otros, ¿no? Que son responsables, creo, mucho más que nosotros, de la deriva de esos partidos políticos, ¿no? Y lo digo con cierta tristeza, ¿no? Y con cierta melancolía incluso, porque muchos de los que estamos en Izquierda Española hemos sido votantes de esos partidos políticos en diferentes ocasiones y en diferentes convocatorias electorales. Pero creo que toda nuestra izquierda ha tenido una deriva inquietante, ¿no? El Partido Socialista, indudablemente. No se trata de recrear un partido político prístino, un partido socialista histórico, perfecto. Eso no existe, eso es una mitología, ¿no? Indudablemente. Pero sí que es verdad que hoy vemos una plataforma más bien ahormada en torno una figura, un proyecto muy personal, muy voluble además, de cambios de toma de posición totalmente contradictorios. Para cada posición de nuestro presidente del gobierno, pues hay prácticamente la hemeroteca le desmiente, tiene una posición antitética, además en un lapso muy, muy corto, ¿no? Y un proyecto que yo creo que ni es socialdemócrata, ni es reformista, ni es transformador, ni es un proyecto socialcomunista, como nos cuenta buena parte de nuestra derecha. Es un proyecto populista, es un proyecto de instrumentalización del poder prácticamente a cualquier precio para mantenerse en el mismo sin otro norte que ir tirando, ¿no? Y construir una serie de mayorías y de aritméticas imposibles con partidos profundamente reaccionarios y enemigos de todos esos valores que esos partidos políticos, que el PSOE o que Sumar debieran representar. Y luego está una deriva a nivel internacional, a nivel global, que es la deriva identitaria, que es la deriva de las políticas identitarias, que es, bueno, cierto posmodernismo, ¿no? Que ha disuelto las causas colectivas, los proyectos de transformación, incluso una lectura materialista de la política. En fin, creo que esos partidos políticos han dejado a muchos huérfanos fuera, ¿no? Y no se resuelve llamando a la voz fascista, ¿no? Y resolviendo el entuerto, señalando que millones de huérfanos políticos o de escépticos o de personas que ya no van a las urnas a votar a esos partidos políticos, pues se han convertido al liberalismo económico o al conservadurismo o a la extrema derecha o a la reacción, o son fachas, ¿no? En la formulación más chusca y más habitual, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que hay muchos huérfanos políticos en la izquierda que no nos sentimos efectivamente representados por esa deriva identitaria particularista, por esa exaltación de la diferencia hasta llegar a blindar privilegios, ¿no? Algunos nos tomamos en serio los principios y creemos que la izquierda tenía sentido no como los significantes vacíos de Rejón, sino para luchar por una sociedad más justa, ¿no? Donde nadie sea más que nadie. Y hoy en España, también a consecuencia de las políticas de nuestra izquierda oficial, hay muchos desequilibrios, no solo sociales y económicos, sino también en materia política, en materia territorial, en materia cívica, ¿no? Y esos privilegios blindados por una parte de nuestra izquierda oficial, pues nos repelen, ¿no? Y nos alarman y nos hacen tomar partido
partido. Yo creo que es bueno, ¿no?, que nos tomemos la ciudadanía en serio, ¿no? Y si no nos gusta lo que está ocurriendo en la política española actual, pues tomemos partido, ¿no? Y eso es lo que pretende hacer Izquierda Española, sin afán de molestar a nadie. Yo creo que hay que ser más leal a los principios y a las ideas y a las políticas en las que queremos que a las siglas, ¿no? Entonces, si unas siglas en un momento determinado no sirven para llevar a cabo estas políticas, pues hay que cambiar. Y a eso animo a tanta gente que puede tener dudas, ¿no?, porque tiene una relación sentimental, personal, familiar, casi una inercia tribal con un partido político, y lo puedo entender, ¿no? Yo lo aplico esos criterios al fútbol y al Atlético de Madrid, pero creo que en política tenemos que dejar un espacio a la razón y a la crítica, ¿no? Y si unas siglas en un momento determinado ya no sirven, pues hay que buscar otras. ¿Por qué os critican tanto, Guillermo? Bueno, y yo no tengo ningún problema con las críticas, son muy saludables, ¿no? Lo que me preocupa son los ad hominem, los insultos, el barro, ¿no?, la estridencia retórica, cuando uno no puede pasar a discutir políticas, ¿no?, y hacer un debate de ideas honesto. Eso sí me preocupa, ¿no? Yo ver a un ministro como el señor Puente, ¿no?, hablar de tránsfugas o de, en fin, o insultar. El señor Errejón, que estuvo a punto de crear un partido que se llamara Más España, pero no se atrevió y habló de Más País finalmente, ¿no? El que tanto ha introducido el peronismo y el populismo en la política española, decir que somos nacionalistas. Hombre, si fuéramos nacionalistas nos tendría que abrazar el señor Errejón, porque los nacionalistas étnicos le encantan al señor Errejón, ¿no? Los defienden y dicen que bueno, hay que compadrear con ellos para ser progresistas. Si uno los critica, es reaccionario. Y bueno, todos estos altavoces, ¿no?, que nos dicen, es Izquierda Española, pero realmente es un partido de derechas. Bueno, si fuera un partido de derechas, estarían promocionándonos indudablemente, porque les vendría bien para fragmentar a la derecha. No, yo creo que no pueden discutir, tristemente, ¿no?, con ninguna de nuestras propuestas fiscales, sociales, laborales, económicas, que a veces están a la izquierda del Partido Socialista o incluso de Sumar, y no por un pueril izquierdómetro, sino porque, bueno, yo creo que esas políticas identitarias de la representación no son gran cosa, ¿no? Son más bien propaganda, pero al final no terminan de transformar nada, ¿no? Entonces yo creo que nos critican más bien a veces por un cierto nerviosismo apresurado también, ¿no? Porque yo creo que Izquierda Española está empezando, ¿no?, y hay que darle al menos la posibilidad de, en un debate público saludable y democrático, ¿no?, de ofrecer su propuesta política, ¿no?, y de debatir sobre ideas. Si el debate fuera sobre ideas y no tan enfangado, pues no tendríamos ningún problema, ¿no? Nos entristece sobre todo por la ciudadanía, ¿no?, por tomarnos en serio las instituciones, la democracia y a los ciudadanos. Nosotros creemos que la política es algo muy serio, ¿no?, y que además la solución a la política no existe, es la antipolítica, es el populismo, y eso es una solución tremendamente preocupante. Entonces yo animo a que el debate sea honesto y sea sobre ideas, y por supuesto nos permita rectificar posiciones en las que podemos no estar acertados, pero tenemos nuestras razones y desde luego las trabajamos con seriedad. Qué menos que solicitar al otro, ¿no?, al oponente político, pues lo mismo. Muchas de tus virtudes son inmediatamente visibles, pero la que yo creo que es tu mejor virtud no es tan visible, y es que eres antiguo alumno del Colegio Público Joaquín Costa, que es además mi colegio y es una patria sentimental. Me acojo, o me refiero a este detalle biográfico pequeño, porque no sé si estás de acuerdo que en ocasiones parte de las críticas tienen, o al menos yo intuyo, un cierto clasismo. Es decir, ¿tú no estás cansado de que los niños bien del Colegio de Estudio y del Liceo Francés te den clases de revolución? Sí, mucho, efectivamente. Hemos compartido esta reflexión fuera de micrófonos, ¿no? Sobre todo ese cierto orgullo también de barrio, ¿no?, de educación pública, que yo creo que no es poca cosa, y va a ser además uno de los elementos centrales del programa de Izquierda Española, ¿no?, la importancia de una institución pública blindada, de calidad, que vuelva a poner en funcionamiento el ascensor social, la igualdad de oportunidades. Y ahí la izquierda también tiene que ser crítica y autocrítica, ¿no?, con un determinado fundamentalismo pedagógico que se ha equivocado, ¿no?, y que ha devaluado la transmisión de conocimientos, ¿no?, como el verdadero instrumento de movilidad social para los más pobres, ¿no?, porque efectivamente las élites, en el peor sentido del término, ¿no?, porque puede haber un sentido positivo de élites, ¿no?, los más potentados siempre tendrán sus recursos en la educación privada si devaluamos la educación pública, ¿no?, y si la convertimos en un instrumento completamente neutralizado como instrumento de igualdad de oportunidades, con lo cual hay que defender la institución pública. Y efectivamente me provoca cierto hastío y cierta pena, ¿no?, esas lecciones de algunos que es visiblemente provienen de estratos sociales que no hay que demonizarlos tampoco, ¿no?, pero que indudablemente por lo menos hay que tener un poco de vergüenza torera, ¿no?, a la hora de dar lecciones sobre lo público a aquellos que nos hemos movido siempre en la esfera de lo público y que coherentemente
coherentemente también con nuestra biografía, pues seguimos defendiendo lo público en la actividad pública, valga la redundancia, la actividad política, pero que no tenemos que hacer ningún tipo de contorsionismo para hacernos perdonar nada, ¿no? Porque venimos de ahí y no estigmatizamos a los que vienen de otro sitio, ¿no? Pero hombre, darnos lecciones a algunos de eso, pues sí, efectivamente, es un poco triste y un poco forzado sobre todo. Guillermo del Valle, muchísimas gracias por escribir La Tercera de ayer y por pasar hoy por la redacción de ABC. Ha sido un verdadero placer, muchísimas gracias, Diego. Puedes escuchar Después de la Tercera cada jueves en abc.es, pedírselo a tu altavoz inteligente y también estamos en las principales plataformas de podcast como iVoox o Spotify.